Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar viendo Juan 20 del 24 al 29. Juan 20 del 24 al 29. Pero le ha tocado tener una experiencia en donde ve algo que está sucediendo y dice, solamente se ven en las películas o se ven en los programas de televisión y ahorita lo estoy presenciando yo. Sin duda, cuando los astronautas arribaron a la estación espacial en esta semana pasada, a la Estación Espacial Internacional en un cohete reutilizado, es para ver y creer. La primera vez que se había usado un cohete reutilizado para poder llegar al espacio. Y sin duda, tenemos diferentes experiencias en donde uno solo dice, ver para creer. Pero en lo espiritual, ¿necesitas ver para creer? Esta es la experiencia de Tomás, que no había estado con los otros discípulos cuando el Señor Jesús se les apareció. Y nos encontramos entonces en este pasaje viendo esto, Juan 20 del 24 al 29. Y dice así, pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, paz a ustedes, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados los que no creen, ven y creen. Los errores que uno puede tener al aferrarse para creer, los vemos en los versículos 24 y 25. Comienza este versículo hablando de Tomás, llamado Dídimo. Tomás es el hebreo del griego dídimo, que significa cuate, un hermano o hermana nacido al mismo tiempo. Era el pesimista del grupo de los 12. No estaba con ellos. Al no estar con ellos, había perdido el momento oportuno y precioso de haber visto al Señor. En vez de juntarse con los hermanos, en vez de juntarse con los demás de los discípulos, él se había ido aparte. A veces es el problema de no congregarse. Uno se pierde de bendiciones cuando no se junta con otros hermanos para poder estudiar la palabra y para poder compartir unos con otros. Hemos visto al Señor. Los 10 compañeros habían sido testigos oculares de que habían visto al Señor. Si yo no veo, muchos son como Tomás. Si no ven señales, no creerán. Buscan señales, como buscaban también los gentiles, los griegos, señales. Y otros quieren otro tipo de situación, como los judíos. Pero son como Tomás. Si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos,
Él quiso verificar con sus ojos las marcas de los clavos en sus manos. Si no meto mi mano en su costado. Tomás pidió una prueba de la resurrección de su Señor y así puso a prueba su paciencia. No es cierto que algunos de nosotros quisiéramos pruebas de esta clase. Y si las queremos, muchas veces es deshonrar a tu Señor. Es perjudicial para uno mismo. La fe es débil cuando uno pide tales pruebas. Y en esta debilidad existe incalculable error. Es peligroso. Uno puede fácilmente ser llevados a la incredulidad o a la superstición por anhelar tales señales y pruebas. Tenga cuidado de estar pidiendo pruebas al Señor. No creeré jamás. Los 10 compañeros habían sido testigos oculares de que habían visto a Cristo, pero él rechazó su testimonio. El ejemplo que podemos ver en esto es de que uno no ve el viento, pero todavía sabe que existe porque lo siente. Pero ¿necesita uno depender de tus sentidos para confiar? ¿Necesitas depender de tus sentidos para confiar? Algunos se aferran a algo, aun cuando la situación ha cambiado. En uno de esos casos era de que mi esposa y yo nos aferramos a que se había dicho que íbamos a recibir la vacuna a la misma hora, que la segunda vacuna a la misma hora que la habíamos tenido la primera vez. Y entonces nos aferramos que era la 1. Aun cuando habían mandado algunos correos electrónicos, y luego llamamos y nos dijeron, no, es entre las 9:30 y 10, y eran las 9:20. Entonces tuvimos que correr para llegar a que nos dieran la vacuna la segunda vez. A veces te aferras a algo y la situación ha cambiado, como cambió en el caso de Tomás, y necesitaba dejar de aferrarse a algo. Cuando uno se aferra a algo, uno puede hacer errores y perderse de una bendición grande. Acércate y júntate con grupos de creyentes. No pidas más pruebas al Señor. Confíe en Él. La dicha de confiar los encontramos en los versículos 26 al 29. Aunque las puertas estaban cerradas, después de 8 días, estaban reunidos una vez más, las puertas cerradas una vez más. Pero aquí ya no dice por miedo de los judíos. Los habrá hecho por seguridad, no se sabe. Lo que sí sabemos es que las puertas estaban cerradas una vez más. Jesús entró, se puso en medio. Jesús en su cuerpo resucitado entra una vez más con las puertas cerradas y dice, paz a ustedes. Las mismas palabras que usó una semana anterior. Los saluda con la cortesía oriental acostumbrada. A la vez traía paz al corazón de una persona en conflicto en su propia vida en confiar en Jesús. No solamente le estaba diciendo paz a ustedes, a los discípulos, pero también paz a ti, Tomás, que has tenido problemas y conflicto en tu propia vida en confiar. Y Él viene a ti hoy y te dice, en medio de los conflictos que estás pasando, paz a ti. También es referencia en Juan 14:27, en donde Él dice, o Él dijo antes de que
muriera, fuera crucificado y resucitado. La paz les doy, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se los doy a ustedes. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y esas son palabras que siguen siendo verdad hoy en día en tu vida. Y luego le dijo a Tomás, se dirige a la persona pesimista, a la persona que quería pruebas de su resurrección, el que quería verificar con sus ojos carnales y no ver con sus ojos espirituales. Pero se dirige con compasión y les habla de tal manera que lo confronta con sus prejuicios de un obstinado, aunque sincero, discípulo. Un discípulo obstinado, pero aún sincero. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Son los sellos de su muerte, la identificación de su persona resucitada. Son las marcas de su amor. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Son las señales de su conflicto. Son los memoriales de su pasión como el cordero que fue inmolado. En Apocalipsis 5:6 nos dice, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero en pie, como inmolado, sacrificado. No se sabe si tocó las manos y el costado, aunque algunos eruditos piensan que sí lo hizo, otros piensan que no. No importa, lo que era importante era lo que le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Deja de seguir siendo incrédulo. Pero Tomás había llevado su incredulidad demasiado lejos. Y el Señor Jesús hace un juego de palabras aquí. Disculpe que uso el griego aquí, pero es la única manera de entenderlo. Él dijo, no seas apistos, que era incrédulo, sino pistos, creyente. Fíjese que nada más es una letra de diferencia. Y así era. Y Tomás respondió, cae delante del Señor y a Jesús y responde, Señor mío y Dios mío. Tomás exclama y confiesa que Jesús es Dios. Como declara Juan al comenzar su evangelio en Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Tomás estaba convencido completamente y no titubeó en dirigirse al Cristo resucitado como su Señor y como su Dios. Porque me has visto, me has creído. Hace esta pregunta el Señor Jesucristo, ¿porque me has visto, has creído? Pregunta a Tomás, ¿porque me has visto, has creído? Era la vista que lo había convencido. El Señor declara entonces lo siguiente, bienaventurados los que no ven y creen. Esta es la definición de fe. Lo que encontramos en Hebreos 11:1, donde dice, ahora bien, la fe es la certeza o la seguridad de lo que se espera, la convicción o evidencia, demostración de lo que no se ve. Romanos 8:24 y 25 nos dice, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. 2 Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Y en 2 Corintios 4:18 nos dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Pedro comparte con algunos que no lo vieron en vida así, en 1 de Pedro 1:8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven, ahora creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso.
el ejemplo que podemos dar en la dicha de confiar es lo que sucede con pilotos. Cuando hay poca visibilidad, produce vértigo, que es una desorientación, tal que no saben a dónde van con el avión. Y entonces tienen que depender de los diferentes instrumentos para poder entonces que el avión pueda aterrizar bien. Y así ellos no dependen de su vista, sino dependen de lo que los guía. Así también nosotros, usted, tú y yo, debemos de confiar en lo que el Señor nos dice. Otro ejemplo en esto es Eliseo con Giezi su siervo. Giezi va en la mañana y abre y ve en los montes, o ve enfrente de él y ve un ejército que está todo alrededor, el ejército de Siria. Y entonces tiene temor y va y despierta a Eliseo y le dice: Eliseo, Eliseo, mira lo que hay delante de nosotros, estamos rodeados del ejército sirio. Y él entonces, Eliseo, ora al Señor y le dice: Señor, dale los ojos para que pueda ver lo que yo veo. Y él entonces vio a huestes todo alrededor, un ejército con aún fuego. Y vio entonces que el Señor estaba con él. Le había dado ojos espirituales para poder ver. Pero aún más, llegamos a ver que Eliseo va y ora al Señor que dé ceguera al ejército sirio, y hace eso, y entonces Él los guía en medio de Samaria. Y cuando ora y le pide al Señor que les devuelva sus ojos, ellos se dan cuenta que están en medio de los judíos. Y entonces empiezan el rey y todos los matamos, y les dice: no, déjalos ir. Y ellos se fueron, pero después de eso ya no hubo paz en medio, y ya no volvió el ejército sirio contra los israelitas. Esto es lo que encontramos cuando confiamos en el Señor. En la aplicación, la dicha de confiar en Cristo es que puedes vivir seguro y sin temor. Sí, habrá personas que te van a causar problemas. Sí, aún a lo mejor nos pueden hacer daño físico, pero no nos pueden quitar nuestro espíritu, porque confiamos en el Señor y dependemos de Él. En conclusión, no dependa de tus ojos carnales para confiar en lo que Dios puede hacer. Confía en Cristo, que a través del Espíritu Santo te dé ojos espirituales para ver y confiar. Que en esta semana no dependas de tu propia vista carnal para creer, para confiar en las promesas que el Señor te ha dado. Llegas a confiar en Cristo, y si no has puesto tu confianza en Cristo Jesús, yo te pido hoy que pongas esa confianza, que pidas al Señor que Él pueda cambiar tu corazón, y que puedas venir arrepentido de tu pecado, porque Él dice que si venimos delante de Él y pedimos perdón, entonces Él nos va a perdonar, pero también nos va a dar vida nueva.
Cristo ha venido para darte vida abundante y solamente necesitas acudir a Él y recibirlo en tu corazón, pedirle que Él entre y que Él tenga control de tu vida. No dependas de ver para creer, sino deja que el Señor te dé ojos espirituales para poder ver lo que hay enfrente de ti. Llegamos a comprender esto en esta semana pasada. Tuvimos la dicha, por la iglesia Príncipe de Paz de aquí del Paso, hemos estado orando por un matrimonio que ella, por problemas de salud, su embarazo fue difícil durante todo el embarazo. Y esta semana vimos cómo el Señor había respondido. Nació su hija Denise y parece que nació sana. Y luego le pedí al hermano Omar a que me compartiera si estaba bien su mamá, que también se llama Denise. Y me respondió, sí, está bien. Y sigo orando, pidiendo al Señor por esta pareja, por esta niña, porque aún si algo sucede, llegamos a encontrar que necesitamos depender y confiar en el Señor. Confiar que es lo mejor en la situación que se encuentra. Espero que en esta semana puedas confiar en el Señor y no solamente ver para creer, sino creer y luego entonces ver lo que Dios hace al poner tu confianza en Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y que tú puedas hacer tu obra en nuestras vidas y que en esta semana podamos llegar a confiar en lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y poder confiar completamente en las promesas que nos das para poder hacer lo que tú quieres que hagamos. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.